Unha cosa que me chama a atención, e por eso quero preguntar a Gonzalo, é que as empresas non, normalmente, cando unha empresa particular ten un problema con outra empresa particular, como é o caso, pois non solen ir directamente aos xulgados, sino que hai unha serie de contactos previos, avisando, amenazando, dicindo, pois, si persiste nesta práctica de relacións. Entón, por eso queria te preguntar, Gonzalo, si antes de que tuveras esa información da denuncia de Sofecable, en algún momento se habían posto en contacto contigo, te hubieran chamado, oye, nos hemos enterado de que estás emitiendo, negociamos, o ¿tienes alguna noticia? Yo ya había tenido contactos con empresas de este sentido, de grandes cadenas de Madrid, y básicamente la política que hay, que se sigue siempre lo que dices tú, es decir, antes de cualquier medida de este tipo se hace un aviso. Eso ocurre con lo que dices tú en cualquier empresa, es decir, tú te enteras de que alguien está vendiendo tus productos de tal, tú le mandas una nota para evitar eso, ¿no? Y apercibimiento, como se llama. Las empresas no suelen tener tendencia a judicializar las cosas, ¿no? Entonces, en este caso, a mí por suerte me llega una carta diciendo que lo que estoy haciendo es ilegal y que tengo que desistir en tal, y automáticamente ya no lo hago más, si veo que estas personas me dan ese aviso. Eso no quiere decir que obviamente la ley no te obliga a avisar a nadie para denunciarte, por supuesto que no, pero sí es verdad que es lo que normalmente habitualmente se hace. En este caso no se hizo porque lo que se buscaba era el daño de otra forma, y es un daño que en principio es muy curioso que la denuncia se haga 3 semanas después, que lo que decíamos en el foro, la denuncia se hace 3 semanas después de que nosotros consigamos 1800 votos y seamos una realidad. ¿Por qué no se hace antes? ¿Y por qué se hace 3 semanas después? Pues ya sabemos por qué. Siguiente tema, ¿por qué se me detiene? Si esto se le ocurre a alguien del Partido Socialista o del BNG o incluso del PP, ni se le ocurre detener a una persona llegada a esos partidos. ¿Por qué? Porque las detenciones policiales, aunque en principio son independientes, realmente no lo son, porque las detenciones policiales están condicionadas por el comisario y por el gobierno civil, por, en este caso por la subdelegación de gobierno. Y yo recuerdo hace poco que hablé con un político de esta ciudad importante, y entonces me dice, fui a hablar con él, estábamos hablando allí, y me dicen, espera que teño unha chamada. Sí, dime, no, eu non podo quitar da cárcel porque o tipo pasou, se como aí, sei que lle quiso pegar a un policía, non o quito. Entón colgou el teléfono e dice, mira, eu non o quito da cárcel, eu podía quitarla porque eu chamo ao subdelegado, claro, o subdelegado lo había puesto él, e eu podía chamar ao subdelegado e que o quite da cárcel e tal, pero non o quito que este ali polo menos hasta mañá buscando baño co xuez, que así aprende. E eu me quedé al final e dije, hostia, pero o sea, un político puede influir sobre quién se detiene y quién no. Y claro, luego me enteré que sí, porque el político es al que pone el subdelegado del gobierno. El subdelegado del gobierno llama al comisario. Yo pregunté a usted, yo Juana de Chao. Claro, exactamente. Tú xa viches a independencia policial cando foi o tema da ética con ET y con Juana de Chao. El PSOE nos estuvo vendiendo la moto de que la policía y el sistema judicial es independiente, y en el momento en que ETA rompe la tregua, al día siguiente no te va para Chirona y el otro vuelve para Madrid. Entonces te quedas un poco alucinado. Es decir, si yo soy del PSOE, el subdelegado del gobierno dice, a este tío no lo tendráis, que a mí me importa un bledo que le tengan o no. Lo digo porque a mí, al principio como la palabra detenido a mí nunca me habían dicho, retenido. No, a mí me habían dicho, yo estaba acostumbrado a arrestado, yo estuve en el servicio en la mili, el tiempo que estuve, y claro, allí estaba arrestado, que era otra historia. Entonces lo detenido entonces me sonaba un poco más fuerte, que bueno, es un poco similar. Y claro, pero claro, después te metes un poco en el papel y cuando me dicen, mira, es que a ver si no nos das problemas y tal, porque si no te tienes que quedar hasta mañana y vas a declarar ante el juez. Y yo dije, hostia, bueno, pero vamos a ver, yo en servicio militar estuve incomunicado 12 días. Incomunicado, o sea, no estuve detenido, ir a la cárcel y luego ir a tal. Estuve, lo que se dice detenido, pero incomunicado, ¿no? O sea, casi lo máximo que se puede estar. Y quiero decir que a mí eso que no me asustaba nada, en el sentido de que, oye, que yo ya tengo experiencia militar. Pero tenía que una pregunta que antes no te la hice, precisamente, y podemos tratarla ahora. ¿Cómo te trató la policía? De puta madre, muy bien, muy bien. O sea, vamos a ver, la policía, yo estoy en contra del sistema y por supuesto creo que el sistema es corrupto a todos los niveles. Yo soy una persona que estoy en contra de la corrupción urbanística, funcionarial y todo eso. Desde el punto de vista de individuos, los individuos suelen ser buenos. Pues hombre, la policía cumplió con su trabajo, porque tiene que hacer lo que le mande, y es lo mismo que la justicia, cumplió con su trabajo. Se le puede distorsionar de muchas formas, que lo comenté yo, de hecho se le va a distorsionar y se distorsiona normalmente, pero como individuos, la gente es bastante buena gente en general, como individuos. Otra cosa es el sistema, pero como individuos es buena gente. Parece ser que no fuisteis vosotros, tanto tú como tú, los únicos que visualizasteis una posible relación entre tu detención y el éxito político el éxito político en las últimas elecciones, ¿no? Y un columnista de La Voz de Galicia, Antón Feito, que escribe habitualmente,
pues también parece que en un determinado artículo establece una posible relación entre el éxito en las elecciones, el éxito electoral, en cuanto al número de votos, y esa detención. De alguna manera, eres un peligro político para el futuro, y esa podría ser una causa oculta, ¿o cómo ves tú eso? Mira, que soy un peligro político, de eso no hay ninguna duda. Que hay una causa-efecto entre mi detención y los resultados en las elecciones, yo creo que sí, pero no se puede asegurar científicamente. Pero vamos, en principio estadísticamente parece que hay bastantes posibilidades porque coinciden bastantes cosas. Pero no se puede asegurar científicamente. ¿Que soy un peligro? No, por supuesto. Toda esta mediocridad que tiene ahogada a la provincia de Orense y a Galicia, toda esta mediocridad corrupta, hemos visto que ha cambiado el gobierno para el PSOE y el Bloque, que ahora están gobernando y no ha cambiado nada, sigue siendo toda la misma mierda. Entonces, claro, que aparezca alguien como yo, como Manolo del Foro, incluso como Rafa Reporter, Armando Gea, gente que viene con otros intereses, sin intereses económicos, revolucionaria, que no va a tolerar ninguna de estos avasallamientos que nos hacen, eso inquieta a cualquiera, porque toda esta mediocridad que está acostumbrada, que no ha conocido otra cosa, le tiene miedo a alguien como nosotros. Y hay otra cosa, que lo que me ha demostrado en las elecciones, yo al principio me quedé un poco triste por no conseguir el concejal, pero luego me di cuenta de que no lo habíamos conseguido quizás porque nos faltó llegar a más gente. Pero algo que me impresionó en las elecciones pasadas es que tenemos la capacidad de movilizar. Es decir, yo tenía miedo si conseguíamos 300 votos o 400, pero resulta que hemos conseguido 1800, 1757, pero lo impresionante es que tenemos capacidad de movilizar. Hemos pasado de 284 a 1757. Entonces, tener esa capacidad ahora solo significa en qué magnitud vamos a multiplicar eso y cómo hay que hacer para movilizar a más gente, pero tenemos capacidad, y eso es lo que asusta, porque nos tomaban como el pito del sereno, pero dijeron, oye, cuidado con estos tipos, que sin un duro mira lo que son capaces de hacer. Hemos levantado a 1750 personas, pero ¿y si levantamos a 10.000 y conseguimos tener un parlamentario en Santiago y somos partido llave? ¿Y si conseguimos 28.000 votos y estamos en el Senado de Madrid? Esto asusta a cualquier mediocre malintencionado. Y no digamos a una empresa privada como la región, que es técnicamente está en bancarrota, y esto lo trataremos las próximas semanas, una empresa que va a tener varias denuncias de todas las cosas y irregularidades que está ocurriendo. Una empresa que, mientras que yo tengo mi empresa y tengo que todos los días decir, hey, ¿cómo puedo satisfacer al cliente para yo seguir ahí? Porque si no satisfaces al cliente, se va a otro lado. Y una empresa que vive de ayudas estatales, está gestionada de forma patética, endeudada hasta los topes, y que sigue viviendo a costa de sangrar al ciudadano a través de los impuestos, como es el periódico de la región. Hombre, esa empresa por supuesto que tiene miedo, porque sabe que alguien que hace las cosas bien, como somos nosotros, a unas personas ineptos como ellos, que son incapaces de vivir del libre mercado, tienen que vivir del dinero público, ¿cómo no le va a asustar a alguien como nosotros, que aunque somos pequeños saben que al llevar la verdad por delante solo podemos ir hacia arriba?